Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Conduce Jorge Ulloa Plaza. Hola, hola, buenas a todas y todos. Reciban un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa Derecho para Todas y Todos. Como ustedes saben, se trata de un programa de actualidad jurídica, política y de análisis de la sociedad que se transmite siempre los días viernes por intermedio de Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago y por internet en radio.ucentral.cl. Además de lo anterior, también ponemos música y damos a conocer las actualidades de nuestra facultad. El día de hoy nos acompaña nuestro colega, el profesor doctor Edison Ramiro Calahorrano Latorre, a quien aprovecho de agradecer cedernos su tiempo para esta conversación, que esperamos, por supuesto, sea de vuestro agrado. Primero les voy a contar quién es el doctor Calahorrano y después ya vamos a entrar en materia y en conversación con nuestro colega. Primero contarles que el doctor Calahorrano es abogado de la Facultad de Jurisprudencia de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene un magíster en políticas públicas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, con sede en Ecuador. Esto es Flaxo, ¿no? Eso es Flaxo. Y además, como si fuera poco, tiene un doctorado en Derecho por la Universidad de Talca y se integró a nuestro staff de profesores a principios de este año. Bienvenido, Edison. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí en el programa, compartiendo algunos de los temas de investigación y que estoy desarrollando en este momento. Un placer para mí estar por acá. Gracias, Edison. Oye, cuéntanos, Edison, ¿cómo llega un abogado ecuatoriano a Chile, primero que nada? A ver, ¿cómo esto? ¿Qué hace usted acá? Partamos por ahí. Muy buena pregunta. Sí. Bueno, yo en realidad toda mi trayectoria profesional en Ecuador la hice también ligada a la academia, pero principalmente dentro del derecho público, realmente en el servicio público, una buena parte. Siempre hubo mi interés, especialmente en la generación de políticas públicas y en derechos fundamentales, fueron mis intereses en la trayectoria en Ecuador, podríamos decirlo. Y en este sentido, desde el pregrado, siempre tuve la visión de poder realizar un doctorado, realizar un estudio de esta naturaleza, 4 años en un solo tema, reflexionando. Muchos fueron los temas que traté en el ámbito laboral, desde temas migratorios, que ahora es un tema interesante, por ejemplo, acá en Chile, temas de derecho administrativo, gestión política pública, constitucional. Y en ese sentido, bueno, por varias razones, en realidad, en primer lugar, por una razón más bien familiar, de uno de mis hijos médica, que nos llevó a venir acá a Chile por algunos temas a toda la familia. En el transcurso de eso, me interesó un programa de doctorado. Vine, de hecho, con la misión de tratar de ya estar adscrito a un programa de doctorado, a localizarme en la ciudad de Concepción. No había un programa de doctorado disponible en ese tiempo por allá. Y por lectura de mucho del material que escribía el profesor Humberto Nogueira, el profesor Gonzalo Aguilar, conocía la Universidad de Talca, era también la más cercana, me gustó mucho cómo estaba configurado el programa de doctorado que estaba creciendo en ese momento, y ya acá instalado por estos temas familiares decidí embarcarme en esta aventura de 4 años. Y luego, bueno, todo ha sido muy interesante, muy positivo. Logré insertarme a la academia en Concepción y ahora venir a esta gran universidad a poder dar soporte en estos temas. Y así es como me encuentro por acá. O sea, de Ecuador a Concepción, de Concepción a Talca, de Talca a Concepción y de Concepción a Santiago. Exactamente, todo un recorrido. Tenemos acá un investigador nómade, Luis. Este es un nómade y eso es interesante. Oye, Edison, dentro de tu trayectoria, tal como tú lo planteabas, hay un primer momento, posterior a tu titulación como abogado, en que toda tu energía está volcada en lo que tú planteaste como el derecho público. Temas constitucionales, temas migratorios.
y en un determinado momento parece que hay como un quiebre, porque si uno ve tu tesis doctoral y tu investigación doctoral, esta ya más se mueve hacia el derecho privado. ¿Cómo es esto? A ver, que hay aquí la típica pregunta, ¿hay una separación tajante o hay un nexo que comunica una cuestión o un tema con otro? Sí, efectivamente tengo esta trayectoria, podemos decir, un poco atípica. Anfibia. Anfibia. Y es que los temas fundamentales en que siempre me desarrollé eran derechos humanos y derecho público. Con esa mira, incluso el proyecto de tesis que yo pensé en primera instancia hacerlo acá, y además de que era un tema que sigue siendo bastante importante para Chile, que es el tema migratorio, se trataba de políticas públicas y derechos sociales en materia de migración. Pero ya, como pasa en todos los casos, en el desarrollo del doctorado, especialmente acá en Chile, que hay una etapa bastante importante de conocimiento del ordenamiento jurídico y clases más bien un poco directas sobre determinados temas, me acerqué especialmente al derecho contractual, pero desde una nueva perspectiva que realmente en Ecuador no la había conocido, porque hay una gran diferencia en Ecuador, especialmente desde el 2008 del proceso constitucional, y es interesante porque eso también se está viviendo por acá. Se constitucionalizó el derecho de manera transversal, y el derecho público tomó una fuerza muy grande, y es lo que llevó a las generaciones post-2008 a preocuparnos mucho por ese ámbito. Pero por el contrario, en Chile el Código Civil, sin embargo, es la obra máxima y exportada incluso a Ecuador específicamente, y el derecho privado tiene muchísima fuerza. Y en ese sentido redescubrí el derecho privado, y además verifiqué que hay más puntos de conexiones que de separación. Y uno de esos se refiere justamente al ámbito de lo que sería el contrato médico y la responsabilidad civil del médico, una profesión que tiene un carácter contractual acá, pero donde está inserto derechos fundamentales de la persona, sin duda, integridad física, integridad psíquica, salud, y revisamos unos cuantos módulos relacionados a esto, a esta mezcla entre aspectos bioéticos, aspectos de derecho público, derecho privado, dentro del gran contexto de la relación clínica, y también por algunos episodios personales, alguna experiencia profesional, me interesó estudiar el consentimiento informado, el deber de información del médico y cómo éste se refleja en el respeto de los derechos del paciente. No había literatura específica sobre ese tema acá, a pesar de que en otros ordenamientos había mucho. Era un tema interesante, un tema actual desde la perspectiva de la judicialización de la medicina y todo lo que estos problemas conllevan. Entonces me decidí por ese tema, y la tesis terminó siendo bastante interdisciplinaria. De hecho, pasa por un ámbito de reflexión más bien bioética incluso, hasta un tema específico del catálogo de derechos del paciente, y finaliza con responsabilidad civil. Eso me ha llevado a poder o tratar de, en lo que yo publico, en lo que yo realizo, tratar de buscar nexos y vínculos entre las dos grandes ramas separadas del derecho. Oye, este paso de la bioética a los derechos, el catálogo de derechos del paciente y posteriormente a la responsabilidad civil propiamente tal, es un fondo grande. Hay harta tierra ahí entre medio. Si tuvieras que, recordamos, este es un programa que escuchan nuestros estudiantes, si tuvieras que contarnos en 4 o 5 líneas, ¿qué es la bioética? Porque esto es algo de que la gente se llena la boca, la bioética. ¿Qué es la bioética de eso, no es? Sí, podríamos decir que son los lineamientos de comportamiento óptimo dentro de todo lo relacionado a las ciencias de la vida, entre ellas la relación clínica, que es donde yo inserté mi conocimiento. Obedece a determinados principios que se dan en estas relaciones, el respeto de la autonomía, el respeto de la justicia, especialmente. Ahora, lo interesante es que este desarrollo, que especialmente está ligado a la reivindicación del paciente y su autonomía,
dentro de la relación clínica, después de, como dicen los autores, 25 años donde el paciente era mero receptor y no era partícipe de esa relación, ha ido evolucionando y ahora se habla de una disciplina que es el bioderecho incluso. ¿Ya? Está en el ámbito teórico, podríamos decirlo, no sé si se ha logrado plasmar específicamente en el ámbito normativo, pero toma en cuenta nuevos principios y sobre todo tiene la búsqueda de encontrarle un sustento normativo o jurídicamente verificable, o incluso, bueno, lo que caracteriza el derecho, la posibilidad de un cumplimiento de eficacia de la norma, dentro de los aspectos que la bioética trataba desde el ámbito más bien de principios generales. Y es así que me acerqué a esto, y esto también trato en la tesis, porque se incorporan, esta disciplina nace básicamente a principios de los 2000, con Rendorf y algunos textos que ellos mantienen, incorporan otros temas novedosos propios del siglo XXI, por ejemplo, la consideración de la vulnerabilidad, la consideración también de la autonomía, también de la justicia, y eso me pareció interesante, y partí de estas reflexiones para luego ir decantándome hacia cómo esto puede manifestarse en un catálogo de derechos del paciente, y luego analizar la responsabilidad del profesional de salud dentro de este contexto. Son temas que podríamos decir normalmente en derecho son tratados como de compartimentos estancos, es decir, tratamos la responsabilidad civil o tratamos derechos del paciente, o tratamos incluso tal vez dentro de filosofía del derecho o en algún ramo específico la bioética, pero el reto para quien se quiera incorporar a este tipo de investigaciones es buscar los vínculos entre ellos, ¿no? Y esto en el exterior, por ejemplo, especialmente en el ámbito anglosajón, algunas revistas que se dedican a esto, investigadores que escriben allí, como la Medical Law Review, por ejemplo, es bastante común, es decir, todos los artículos parten de esta vinculación entre estas disciplinas, y es lo que yo he descubierto que se denomina hoy por hoy derecho médico, básicamente, ¿no? Derecho médico, o sea, ahí tenemos otro concepto. ¿Qué vendría siendo el derecho médico? Sí, sería... ¿Es una rama distinta al derecho privado, al derecho comercial, al derecho civil, o son algunas cuestiones de esas áreas que se aglutinan en una... Bueno, se llama en el ámbito anglosajón medical law, no sé si incluso está bien traducido, yo lo llamo derecho médico, algunos lo dicen derecho sanitario, aunque eso tiene que ver más bien con los sistemas de salud, el funcionamiento del sistema público y privado, la calidad asistencial y demás. Pero el derecho médico, por lo que yo he podido ir configurando, descubriendo a lo largo de lo que se ha investigado, está relacionado con todos los aspectos jurídicos inmersos en la relación clínica, e incluso en los debates, y ahí topa la bioética, en materia de relación clínica. Entonces, la información o el consentimiento informado sin duda siempre forma parte de todos los manuales que se hacen llamar derecho médico. También, por ejemplo, los derechos del paciente al final de la vida, los derechos de pacientes vulnerables, niños, niñas y adolescentes, o personas mayores, incluso tratamiento de otros tipos de materias, como por ejemplo un régimen jurídico para el cuerpo humano, es decir, desde los cadáveres hasta las partes corporales. Los manuales de derecho médico convergen y en autores importantes, como por ejemplo Jonathan Herring o Margaret Bracer, que son los pilares, sobre todo en el derecho inglés, de esta materia. Sus manuales los elaboran a partir de toda esta temática. En el ámbito latinoamericano es menos común esto, generalmente se habla de responsabilidad médica, y se dejan estas aristas sueltas, a veces para análisis de derechos fundamentales, o a veces para cualquier otro ramo, tal vez incluso derecho administrativo o sanitario específicamente. Y lo interesante es que esto tiene ya más o menos una estructura compacta, teórica, que se ha ido desarrollando de los 80s, 70s para acá, y es lo que yo he tratado de seguir en lo que escribo, ¿no? Perfecto. En algún momento hablaste que, no sé si, como que hiciste ver que, a lo menos en Chile, lo que dice relación con, comillas, derecho médico, parece ser todo
quedar todo dentro del ámbito de las relaciones de derecho privado patrimonial, si se quiere, ¿cierto? De la esfera privada. Lo que da a entender que habrían otras legislaciones u otros sistemas jurídicos en los cuales esta área del saber, el derecho médico, pareciera ser propiamente del derecho público. ¿Entendí bien? ¿Es eso correcto? ¿Tiene matices? Y en Chile, al existir esta dicotomía bien marcada de los sistemas, e incluso la aplicabilidad de sistemas de responsabilidad en el ámbito privado, directamente al ámbito contractual y en el público, lo que está establecido en la ley del auge, básicamente, es un poco más difícil tratar de vincular ambos ámbitos. Sin embargo, la ley que manifestaría este concepto de derecho médico, podemos decir, en Chile, que es más bien transversal y atraviesa tanto el sistema sanitario público como las atenciones privadas, sería la ley 20.584, la de derechos de los pacientes, que desde su artículo 1 plasma que toda esa normativa, que si hablamos del ámbito privado, se incorpora al contrato médico como parte de su clausulado, y del ámbito público opera también en la relación clínica, a pesar de que estemos frente a servidores públicos que ejercen la salud, es transversal a ambos. Entonces, ese sería más o menos el sentido en que el derecho médico funcionaría. Si podríamos transpolar este concepto de derecho médico a Chile, podría ser un estudio profundo de la ley 20.584, el catálogo de derechos de los pacientes. Ese es el marco. El marco general. Esa ley es el marco. Al ser transversal a ambos lados, a ambos sistemas, e incorporando todos los elementos que nos puede proporcionar el derecho internacional de derechos humanos o las distintas declaraciones de instrumentos relacionados con la bioética. Te voy a hacer una pregunta técnica. Vamos aquí, se va a tener que jugar, Edison. Si el marco es la ley a la que tú haces referencia, obviamente este marco tiene un paraguas que es la Constitución. En esa Constitución, algunos han querido interpretar que todo este marco remite en última instancia al derecho a la vida. Y hay otros, ¿cierto?, particularmente aquellos que tienen unas posiciones más liberales conservadoras en términos de ideología política, que dicen que en realidad este marco refiere al derecho a la salud con independencia del derecho a la vida, que en realidad la protección del derecho a la vida tiene que ver con que el Estado debe garantizar que no se afecte la vida por medio del homicidio, qué sé yo, delitos que atentan contra la vida propiamente tal, pero que en realidad el Estado no tiene por qué hacerse cargo de cuestiones que tengan relación con enfermedades, porque eso no está garantizado en el derecho a la vida, sino en el derecho a la salud, que como sabemos en Chile, por lo demás, no tiene acción de protección. A tu juicio, la ley esta a la que nos hace referencia, ¿tributa directamente, o más bien es tributaria directamente, solo del derecho a la salud, o tiene una íntima vinculación con el derecho a la vida? ¿El derecho a la vida va de la mano al derecho a la salud o son dos cuestiones distintas? Sí, partiendo de la idea de lo que la propia Organización Mundial de la Salud ha definido como salud, que no es solamente la ausencia de enfermedad, sino un estado general de bienestar integral, y que eso debería estar garantizado, debe estar garantizado por el Estado, especialmente como primer destinatario. Yo creo que la conexión entre derecho a la salud y derecho a la vida es patente y es clara, ¿no? Se habla, por ejemplo, ahora en materia de derecho a la salud de las determinantes sociales de la salud, y sin duda un entorno en el que este estado de bienestar no se puede desarrollar incluso con conexión a otros derechos que los tendríamos como derechos sociales establecidos, como, no sé, derecho a una alimentación adecuada, derecho a una vivienda adecuada. Todos estos, desde el punto de vista de la interdependencia, que en realidad es lo que opera en materia de derechos fundamentales ahora, tributan al derecho a la salud, y sin duda todos estos en conjunto tributan al derecho a la vida, ¿no? Esa es más o menos la visión de cómo yo considero debería estudiarse estos temas desde un punto de vista integral y con esta amplitud del concepto del derecho a la salud. Una visión un poco más restringida o segmentada puede dejar de lado varias aristas que son necesarias para poder comprender estos temas. Y que por lo demás una visión así también es, como tú lo dijiste, interesada. O sea, voy a dejar afuera determinadas aristas porque cada arista de esas
le cuesta un número importante de billetes al propio fisco. Entonces, pero bueno, ya, no, calma Jorge, que no se te arranque ese marxista que llevas dentro. Don Luis, hora de música. Nos vamos con Soda Stereo, Canción Animal. Un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Bueno, estamos de vuelta ya en nuestro segundo bloque aquí, seguimos conversando con Edison, pero antes de eso les recordamos que tanto este como todos nuestros programas ustedes los pueden escuchar en el lugar y a la hora que quieran por medio de nuestro podcast Derecho para Todos, por supuesto, en radio.ucentral.cl. Continuamos conversando con Edison, pero ya entramos acá en tierra derecha, así en sus mejores pastos, podríamos decir. Entonces, la primera pregunta es la siguiente: ¿qué es la responsabilidad médica, Edison? Bueno, dentro de la responsabilidad profesional, podríamos decir, se encontraría la responsabilidad médica enmarcada, y es aquella que se relaciona con verificar, ya que se ha definido en Chile que es necesario, que tenemos en el ámbito privado un contorno contractual. En ese punto es necesario verificar si existe negligencia, si existe la aplicación del estándar de culpa para las actuaciones del médico concreto respecto de la de un médico general razonable, de un profesional razonable. Antes de pasar ahí, vamos mal lentito. Entonces, el régimen aplicable en Chile de responsabilidad médica, primero que nada es un régimen contractual. Es una primera cuestión. Hay una relación de carácter privado entre el paciente con el médico. Porque lo que pasa es que la gente, lo que tiene en la cabeza, sobre todo cuando entra a internada, es que uno tiene un contrato o con el hospital o con la clínica, pero en realidad es con el prestador propiamente tal del servicio médico, es el doctor o la doctora, el médico en particular, ¿no? ¿Qué contrato es ese? ¿Es un arrendamiento de servicio? ¿O es un contrato atípico, innominado? ¿Cómo, si le tuvieras que poner un nombre, cuál dirías tú que es? Uh-huh. Bueno, hay que tener en cuenta... La pregunta por la naturaleza jurídica. Exacto. Esto es el placer de los abogados que nos están escuchando. Para mí una lecera, pero bueno, la naturaleza jurídica del contrato. Ya, estableciendo, sin embargo, previamente que estamos en la relación ante un prestador privado, ¿no? Porque si estamos hablando ante un prestador público, nos vamos directamente ante la ley especial y ahí opera otros estándares, entre ellos el de la culpa de la organización o el de la falta de servicio. Y otros elementos entran ahí. Pero si estamos en la relación privada, sí, estaríamos diciendo que el contrato médico, como lo ha definido la doctrina, es realmente un contrato atípico y complejo. El profesor Carlos Pizarro lo define así en sus textos y es lo que ha seguido la mayoría de la doctrina, en el sentido de que no llega a enmarcarse específicamente en el contrato de arrendamiento de servicios, ni tampoco tenemos un contrato de servicios como tal, ni tampoco se adapta a las reglas del mandato. Entonces es un contrato atípico complejo, es lo que se ha denominado. Además, es como decir, no sabemos lo que es. No tenemos una figura exacta. En otro lenguaje, no, es todo atípico y complejo. Ya, no tengo idea lo que es, pero es un contrato. Ya, tenemos un contrato. Ahora, obviamente, de hecho, incluso la propuesta de algunos autores ha sido tipificar un contrato típico médico, ¿no? Porque además esto tiene algunos elementos adicionales, y es que la ley de los derechos del paciente, la ley 20.584, se incorpora o se adhiere a ese contrato. Es decir, si queremos buscar un clausulado general concreto de ese contrato, sería ese catálogo de derechos de los pacientes. Esta ley de derechos del paciente vendría a ser algo así como un elemento de la naturaleza de este contrato. Claro, se insertaría efectivamente como un contenido básico. Pero además... hay ordenamientos jurídicos, uno de ellos aparece en mi tesis, que es el que más interesante me pareció, que es una reforma al BGB alemán, que incorpora una figura típica del contrato, le llaman el contrato de tratamiento. No solamente aparece aquí, sino toma esta misma regulación del código holandés. Y es interesante porque tenemos ahí sí una figura típica que regula información, que regula los deberes de seguridad, por ejemplo, dentro de un contrato establecido, teniendo en cuenta obviamente que estos dos ordenamientos jurídicos
la prestación de salud está dentro del sistema público especialmente. Ya, ¿no? claro, ahí hay una variación con lo nuestro. Uh-huh. En nuestro caso se ha definido que es la línea contractual, pero puede, sin embargo, haber responsabilidad del médico, es decir, tiene que responder por la comisión de un daño, entendiendo además que el daño es la afectación a un interés jurídico. De nuevo te fuiste muy bien. Vamos despacio, vamos por parte. Ya, tenemos el contrato, tenemos una parte del paciente, su contraparte del médico. Por ese contrato, ¿a qué se obliga el médico? El paciente se obliga a pagar un determinado precio, probablemente, por ese servicio. ¿Pero a qué se obliga el médico por ese contrato? Porque, obviamente, el paciente va para que el médico lo sane. Uh-huh. ¿Se obliga a eso el médico? Ahí viene la gran discusión de las obligaciones de medios y de resultados. Ahí ¿no? estamos, ahí es donde quería llegar. Sí, esa discusión es importante en el sentido de entender por qué es lo que va a responder. Y bueno, es claro ya de manera general, tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, se entiende que las obligaciones del médico son de medios, es decir, la aleatoriedad que tiene el ámbito clínico, el ámbito médico, es bastante grande, por lo cual es complejo solicitar el cumplimiento de un resultado específico. Lo que está obligado al médico es de prestar todos los conocimientos que un profesional de la salud medio, y ahí es donde el juez en este tipo de casos tiene que construir esa noción del profesional de la salud medio, hubiese aplicado en ese contexto respecto incluso de ese paciente específico. Y ahí calificamos si hay o no culpa. Sin embargo, ahora, claro. Esto se nota cuando uno dice una tesis doctoral, porque quiere hablar rápido. Vamos a toda velocidad. Vamos a respetar al auditorio. Entonces, mira, tenemos este contrato, ya sabemos que la obligación del médico es una obligación de medios. Él no cumple generando el resultado final de sanar al paciente, sino realizando todas aquellas conductas necesarias para poder, ¿no es cierto?, poner al paciente en la mejor posición posible para poder sanarse, pero eso no depende de él. Ahora, el punto es, cuando tú hablas de consentimiento informado, ¿es parte de ese consentimiento informado precisamente hacerle ver esto al paciente? Decirle, mire, nosotros vamos a celebrar un contrato, pero yo no le puedo garantizar a usted de que yo lo voy a sanar. Usted, comillas, tiene un cáncer. Uh-huh. Vamos a hacer lo más que se pueda para poder, ralentizar los efectos de esto, poder intentar sanarlo, pero de ahí a lo otro. ¿Eso es parte del consentimiento informado? Sin duda. ¿Qué más incluye el concepto de consentimiento informado? ¿Qué más tiene que saber un paciente antes de...? Uh-huh. Se entiende que hay dos fases en esto, ¿no? Y de hecho son dos derechos distintos. ¿Ya? El uno es el derecho de información del paciente, que a su vez tiene su contracara en el deber de informar. ¿Qué informar? Lo tenemos en la ley 20.584. Básicamente riesgos, alternativas terapéuticas, aquellos elementos. Y bueno, ahí también se puede desagregar en varios tipos de información incluso, pero la que más estudia, la que más, por lo menos yo me hice cargo, y la que más se ve en los textos es la llamada información autodeterminativa, es decir, aquella que le permite al paciente decidir si se somete o no se somete a esa intervención. Por eso es necesario conocer riesgos, alternativas terapéuticas. Puede ser que no necesite, operarse de la columna, sino que una rehabilitación de kinesiología pueda servir para ese caso. Entre esas también, efectivamente, informar hasta dónde puede llegar el profesional de la salud dentro de lo que la ciencia le permite y lo que sus habilidades le permiten, y las consecuencias de este acto médico, de esta intervención. ¿Hasta dónde se debe llegar? Y eso es una calificación que, bueno, a los jueces les va a corresponder. Ex post, la calificación, ¿no? Hasta se debe tratar de definir si es que esa información le sirvió al paciente para estar lo suficientemente claro en decidir someterse o no a esa intervención. Y ese es el derecho al consentimiento informado. Consiento o comparto o estoy claro de las consecuencias que tengo y por ello lo someto. Ahora, obviamente, esto en el caso concreto puede ser extremadamente complejo, ¿no? Porque estamos en una situación paciente. De hecho, significa que la persona que está
padeciendo, que está en un estado de sufrimiento, podríamos decir. Y bueno, pueden darse muchas situaciones, no puede no responder a la información, no estar apto para recibir la información. Entramos a otras figuras como el consentimiento por representación, donde alguien más tiene que darlo. Y ahí hay un sinnúmero de variedades que se pueden tratar. Una pregunta, Edison. Dentro de este consentimiento informado también se incluye, por ejemplo, los deberes de veracidad del propio paciente. Me explico. Un paciente que se va a sujetar a un tratamiento y omite, que es hipertenso, o omite información que es relevante para tomar decisiones por parte de, en una intervención quirúrgica por parte del anestesista, eso también está dentro del marco del consentimiento informado. O sea, no se trata solo de la información que se le entrega al paciente, sino que también el paciente tiene que entregar la información veraz y oportuna respecto a sus condiciones al profesional. Sin duda, claro. La noción de culpa de la víctima, por ejemplo, podría estar presente en este caso. Se entiende que, y la visión actual de cómo se comprende la relación clínica, es que es una alianza terapéutica, es decir, ambos actores aportan para que esto salga adelante. Entonces, está la confianza, incluso se habla de una relación de carácter fiduciario de confianza. Lo que lo acerca al mandato, es lo que lo hace parecerse al mandato. Lo que lo hace parecerse en ese sentido, a pesar de que no calza. Y es así como se pueden tomar las decisiones, ¿no? Entonces, una falencia, sea de lado a lado en materia de información, sin duda hace que la institución del consentimiento efectivamente pueda verse afectada. Ya, perfecto. Tenemos este consentimiento. Estamos ya desarrollando en la fase de ejecución de una relación jurídica que, cuando se trata de un tratamiento, parece ser casi de tracto sucesivo, ¿no? Son muchos, no se agotan en una sola prestación, en una sola conducta, sino que es de largo alcance o de mediano alcance al menos. ¿Cuándo entonces uno puede decir el médico no está cumpliendo? ¿Cuándo estamos en esa situación en la cual, porque lo digamos, esto probablemente es ex post, ¿no? Pero deben haber conductas que podrían levantar alarma, que uno podría decir, mira, a ver, aquí está media extraña esta cosa. ¿Qué le podríais decir tú a la gente común y corriente, que es la que pregunta este tipo de cuestiones? ¿El médico estará haciendo todo lo necesario para sanar a esta persona? Bueno, hoy por hoy tenemos en la mayoría de los actos o médicos establecidos en lo que llamamos protocolos. Por lo tanto, existe bastante bien parametrizado y especificado, ante al menos los males más comunes, cómo debe actuar un profesional de la salud. Y eso nos hace caer en algo que está también dentro de la responsabilidad contractual, en lo que se llama culpa infraccional. Es decir, al tener bastante parametrizado y bastante especificado lo que se debe hacer, los protocolos, y esto es muy... Los profesionales de la salud lo tienen muy claro, que el seguimiento de los protocolos es esencial. El separarse de esto puede ser un indicio claro. De hecho, estaríamos verificando que habría una presunción de culpa por el incumplimiento del carácter infraccional del protocolo. ¿Estos protocolos entonces se entienden parte de los contratos? Se anexaría como contenido del mismo, así como la norma del catálogo de derechos del paciente se entiende que toda esta normativa y esta parametrización de los actos médicos también se encuentran insertos. Entonces, entraría en esa regla de obliga no solo lo que en ellos se expresa, sino aquello que por la naturaleza de la obligación se entiende pertenecerle. Exacto. Ahí entrarían los protocolos en la... Efectivamente, y además hay que tener en cuenta que algunos estarán escritos y en otros casos aparece esta noción de lo que conocemos la lex artis. ¿Qué es la lex artis? Esto es algo que se discute en jurisprudencia normalmente, ¿no? ¿Qué es la lex artis? Sí, la lex artis se entiende como, bueno, el arte como tal de la profesión, lo acostumbrado, lo que todos conocemos ante determinados casos, está escrito en un protocolo, o sea que
se establezca como una práctica concurrente. Por ejemplo, el otorgar la información debida al paciente, tratando de llegar a que esté en un sitio para poder decidir, el entregar la información y recabar el consentimiento informado, se entiende como parte de la Lex Artis. Perfecto. Por ejemplo. La seguridad del paciente, los conteos, no sé, desde los conteos de gasas, para que no se quede una dentro del paciente, hasta la preparación del entorno, del equipo médico, se entiende como parte de la Lex Artis. Ahora, esto, obviamente, el análisis de si se cumplió o no con esto, entraría dentro del elemento de la culpa, efectivamente, si es que se separa la actuación del médico de aquella que se espera, de un y acá lo que se pide es culpa leve, se equipara como infracción a un cuidado ordinario mediano que debería tener un buen médico, si se quiere, asimilándolo parafraseando el buen padre de familia. ¿Esa es la regla? Efectivamente, que se tendría que construir desde el estándar del profesional de salud o médico. Diligente y medio, y obviamente incluso la evaluación del contexto es importante, porque no podremos exigir el mismo cuidado, digamos, o nivel de carácter del médico que tal vez esté en un sector rural con pocos instrumentos, ante una dificultad física o material de poder realizar un acto, que el que se encuentre tal vez en un entorno mucho más adecuado en la capital. Entonces, ¿la culpa se estaría en estos casos apreciando en concreto o en abstracto? En concreto. Que no es lo normal, ¿no es cierto? Exactamente. Mira qué interesante. Oye, vamos a nuestro segundo tema, si no me voy a terminar enfermando. Así que continuamos con Soda, en este caso, el rito. Estamos presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Bueno, estamos de vuelta ya, pasó volando la hora, estamos en el último bloque ya cortito, pero cuéntanos, Edison, ¿en qué estás ahora tú? Ya después de esta profundo repaso informativo sobre la responsabilidad médica, sobre el consentimiento informado en particular. ¿En qué está Edison Calahorrano hoy día? ¿Qué está pensando? ¿Tiene algún Fondesit a la vista? ¿Está pensando en algún diplomado, algún curso? ¿En qué está tu trabajo, Edison? Bueno, en cuanto a temas de investigación que ahora estoy desarrollando, y después de haber descubierto tantos potenciales elementos de investigación en el ámbito del derecho médico que estaba conversando, estoy tratando de dirigirme hacia dos puntos. En primer lugar, pacientes con vulnerabilidad, especialmente el estudio de pacientes, personas de discapacidad y personas mayores, es lo que más me he concentrado, que además hay poco escrito y mucho por hacer en este ámbito, no solo desde el consentimiento informado, sino también deberes de seguridad, los otros derechos que están en el catálogo completo. Y también, sin duda, nuevas tecnologías disruptivas en materia de la relación clínica. Hasta ahora he desarrollado, por ejemplo, un acercamiento al software como dispositivo médico, entrando un poco al ámbito de los productos defectuosos, que también me gusta indagar sobre el derecho de consumo. Y recientemente algo sobre cómo los algoritmos pueden discriminar en materia de salud. Es lo que estoy avanzando en este momento y que hay... una cosa poca, una cosa. Y bueno, evidentemente dentro de la primera línea me he dedicado también a desarrollar sobre el cuidado, si es que esto es una categoría que puede ser insertada en el derecho privado o podría ser considerada como un derecho. El proyecto constitucional actual y el anterior indagaron sobre el cuidado, sin duda es un elemento necesario en el siglo XXI que todo se está automatizando, y de hecho en una propuesta de Fondesit que planteé, voy dirigido hacia este tema, hacia indagar sobre el asunto del cuidado. Estamos a la espera en enero entonces. Exacto, estamos cruzando los dedos. Estamos cruzando los dedos ahí para que salga esto. Oye, y en materia de formación continua diplomado, algo me contaron por ahí a mí, un pajarito me dijo que Edison tiene su propia oferta. ¿Cómo es eso?
bajando un poco a lo que podría ser interesante para profesionales del derecho y sobre lo que hablamos, responsabilidad médica sin duda es interesante, se litiga mucho. He preparado y se ha presentado ya un curso, un curso de preparación en materia de responsabilidad médica, pero con esta visión interdisciplinaria un poco más amplia, con un pool un poquito amplio de profesores incluso que están en distintas áreas, con miras a que se pueda convertirlo en un programa incluso mucho más amplio, ojalá de diplomado, pero por ahora es un curso que va a analizar estos primeros debates ligados a qué es el derecho médico, el de la bioética y la relación clínica, evoluciona al catálogo de derechos del paciente y finaliza con el análisis de los elementos de la responsabilidad médica, que estaría planeado, si nos va muy bien en la convocatoria, que espero que sí, para diciembre o en su caso para el siguiente año. Bueno, ya lo saben ya, entonces tenemos un curso sobre responsabilidad médica, queridas y queridos auditores, a escucharlo. Edison, siempre tenemos esta parte final del programa en que tratamos de sacar al entrevistado de su zona de confort, pero llevándote a otra zona que probablemente te va a traer, espero, bonitos recuerdos, ¿no? ¿De qué parte de Ecuador eres tú, Edison? De Quito, de la capital. De Quito, de la capital, ¿cierto? Dicen que Quito yo no lo conozco, dicen que es parecido a Santiago, ¿cierto? Tiene su cordillera, ¿no? Tiene días muy parecidos. Tengo una amiga que vivió muchos años exiliada en Quito, me comentaba que tenía mucho de ello. Si un chileno o una chilena, un estudiante tuyo te dijera, profe, tengo que viajar a Quito, y te hiciera dos preguntas: ¿qué tengo que conocer y qué tengo que probar? ¿Qué tengo que tomar? ¿Qué tengo que comer? ¿Y dónde iría? ¿Cuáles serían tus respuestas? A ver, yo creo que algo que sería muy interesante para alguien que quiera visitar Quito es el casco colonial, el centro es esencial, yo creo. Está muy bien conservado, muy bonito, pensado para el turista, se puede hacer recorridos en la noche, incluso con personas que tratan de interpretar pedazos de la historia del centro histórico, así que es un paseo inolvidable. La mitad del mundo, sin duda creo que es lo más famoso después de las Islas Galápagos en Ecuador, estar en pleno centro del planeta, creo que es una buena experiencia, además hay un microclima por ahí interesante y sirve mucho para conocer sobre todo de la historia más antigua de Quito. ¿Y qué probar? Bueno, hay de todo. Hay que separar bastante la gastronomía de la costa, que también obviamente recomiendo ir a las playas, a las Islas Galápagos y demás, donde hay ceviche igual que aquí, pero tiene su propio estilo. Los camarones son espectaculares. Los camarones, que son uno de los mejores, yo creo, de Latinoamérica. Y en la parte de la montaña, en la sierra, donde está Quito, probablemente platos basados en cerdo, lo decimos nosotros del hornado, la fritada, son los platos más típicos, muy ricos con su propio estilo. Y para los que quieren algo más exótico, bueno, está, no sé si lo conocen, el cuy, lo que es el conejillo de Indias, ahí se lo asa, es parte de la alimentación andina. Es exquisito. Entonces ahí van a tener una experiencia interesante. A mí me gusta partes y me disgusta otras, pero puede ser algo bien interesante para quien quiera probarlo. A comer cuye, muchachos, a comer cuye, eso es lo que nos dejamos. Oye, Edison, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros el día de hoy. Sin duda esto da para seguir conversando en otro momento, seguramente cuando ya veamos los resultados del curso, qué sé yo, y de los fondos, si hay fondos, está firmado que hay otro programa para saber de qué se trata ese fondo. Así que, por mientras, nada más que despedirnos. Buenas tardes desde el corazón de Santiago y nos vamos con Signos, nuevamente Soda Stereo. Muchas gracias.